Hola, ¿qué tal? En las dos actividades iniciales de la materia de sociología, estuviste explorando distintos sucesos históricos que fueron o de alguna manera caracterizaron el proceso de surgimiento de la sociología. Te diste cuenta de que en los últimos 4 siglos el mundo, el pensamiento humano, sufrió cambios importantes que llevaron a reconocer la necesidad de ciencias que estudiaran nuestra conducta en sociedad. Además de eso, en la segunda actividad, revisaste que el objeto de estudio de la sociología y por lo tanto su razón de ser se enfoca en entender para después poder explicar y posiblemente solucionar pues los conflictos que se dan en el día a día en las sociedades humanas, pero no solamente se enfoca en el conflicto, también se enfoca en la posibilidad de poder entendernos para ser mejores, simple y sencillamente para estar más tranquilos o para tener mayor certeza de quiénes somos, hacia dónde vamos. El día de hoy te platicaré sobre una teoría muy importante y de alguna manera poética o esperanzadora que forma parte de distintas teorías que ha generado la sociología como ciencia. El día de hoy les voy a platicar sobre la imaginación sociológica. Wright Mills, el creador de esta teoría, reconoce a la sociología como una ciencia que no solo tiene una tarea, sino que nos ofrece una promesa. Es decir, que a nosotros como científicos sociales o en su caso como estudiantes de sociología, esta ciencia también puede ofrecerles un beneficio, también puede darles a ustedes algo de provecho para su vida y para su día a día. Para que esta promesa se logre o para que esta tarea se cumpla, Wright Mills nos invita, en primer lugar, a pensar en nosotros desde lejos. En la imagen que está proyectada puedes ver a un astronauta tomando globos. Estos globos tienen formas de planetas y de alguna manera hace referencia a que todos nosotros, a pesar de vivir en el mismo mundo, también vivimos en nuestro propio mundo y de pronto el alejarnos nos permite reconocer o ver de mejor manera o de forma más clara lo que está a nuestro alrededor. La imaginación sociológica, por lo tanto, es un ejercicio en el cual nosotros somos observadores de nosotros, pero ¿cómo lo logramos si nos estamos alejando, ¿no? Si nos estamos saliendo del grupo? Bueno, les voy a poner un ejemplo. Yo quiero saber por qué hablo como hablo, ¿no? ¿Por qué a pesar de hablar español y de obviamente ser un idioma que hablan millones de personas en el mundo, millones de personas en México, mi español es el español de Yolani? Bueno, porque yo pertenezco a grupos sociales en los cuales existen códigos de comunicación o se ha deformado el vocabulario de manera que me he apropiado del español, he integrado palabras, por ejemplo, que dice mi mamá, o palabras que dicen mis amigos, o palabras que se utilizan en mi trabajo, y he creado el español de Yolani. Para poder reconocer esto, yo tengo que salir de esos grupos y observar a las personas en mi trabajo mientras hablan, observar a mi familia mientras platica, observar a mis amigos también cuando se encuentran reunidos o cuando incluso chateo con ellos para poder identificar de dónde nacen ciertas palabras, ciertas formas de expresión que son propias de mi forma de hablar, como Yolani. Wright Mills promete que si yo hago este ejercicio en el que me, digamos, alejo un poco del grupo social y lo observo, también me estoy observando a mí y me conozco. ¿Qué es lo que podemos observar? ¿Qué es aquello que nosotros podemos analizar, que podemos estudiar dando ese paso hacia afuera? Por ejemplo, las rutinas familiares. Posiblemente en un cumpleaños de cualquier persona de tu familia es muy común que, no sé, se despierten y en la mañana le canten las mañanitas, lleven un pastel, o tal vez exista algún postre o algún alimento que sea tradicional en tu familia, que no sea un pastel de cumpleaños con velas que apagar. Posiblemente sí. Observar las rutinas familiares te permite tener claras como esas costumbres que los caracterizan y compararlas con las de otras familias. Además de eso, en nuestra vida cotidiana realizamos muchos actos repetidos. Poseemos hábitos, por ejemplo, para desayunar, para, no sé, bañarnos, para limpiar nuestra casa, para transportarnos a nuestro lugar de trabajo o al lugar en donde estudiamos. Y cada uno de nosotros ha generado rutinas distintas
que al mismo tiempo surgen de nuestra misma interacción social. Por ejemplo, al manejar para llegar a tu trabajo, posiblemente enciendas el radio, escuches música, pero hay miles de personas o decenas de miles de personas al mismo tiempo que tú conduciendo a su trabajo, encendiendo la música, escuchando al mismo artista y tal vez con alguna melodía pegajosa llegar a trabajar. Entonces, nos parecemos a otros porque estamos en contacto con distintos mensajes, con distintos medios de comunicación, con distintos objetos que nos son familiares, que son comunes para todos y a los que les atribuimos un significado. ¿Tomas una taza de café cuando llegas a tu trabajo? ¿Tomas alguna bebida en particular cuando te reúnes con tus amigos? Esa bebida empieza a adquirir un significado. Nosotros le atribuimos ese sentido, ¿no? Yo tomo café cuando estoy reunida con mis amigas y entonces no solo es un café, es la oportunidad para el chismecito, para platicar qué hay de nuevo. Y entonces me doy cuenta cuando lo expreso o cuando lo comparto con otras personas que para ellos significa algo semejante. A eso hace referencia Wright Mills cuando dice que cuando nosotros damos un paso hacia afuera dentro de los grupos sociales, podemos comprendernos mejor a nosotros mismos. ¿Para qué? Bueno, para poder vernos con ojos frescos, con ojos críticos. Si nosotros estamos todos los días siempre como adentrados en nuestra rutina, no nos detenemos a pensar o a reflexionar por qué hacemos lo que hacemos, por qué hablamos como hablamos o incluso por qué pensamos como pensamos, pues no podemos intervenir en la búsqueda de la mejora. Además de esto, Wright Mills enlista una serie de posibilidades o de, digamos, beneficios que ofrece la imaginación sociológica. La primera es poder comprender el escenario histórico, es decir, reconocer en qué situación nos encontramos, saber por qué pasa lo que pasa, por qué personas a nuestro alrededor se comportan como lo hacen y en la medida de lo posible, claro, también nosotros comprendernos y ser agentes de cambio. Por ejemplo, en esta temporada posiblemente estás viviendo algún suceso histórico como un proceso electoral. Todos en algún momento hemos escuchado de distintas campañas con distintos candidatos que dan distintas propuestas y que se postulan en búsqueda de nuestro voto para llegar a la presidencia, a la Cámara de Diputados, a ser gobernadores o alcaldes de alguna ciudad. Lo cierto es que esa elección no se volverá a repetir jamás bajo esas condiciones, con esos candidatos, con esos partidos políticos, esas alianzas, etcétera. Si nosotros nos detenemos a observar qué pasa en la sociedad en la que vivimos, podríamos comprender por qué ciertos partidos políticos se aliaron, por qué se hacen ciertas propuestas, por ejemplo, en torno al cuidado del medio ambiente, y eso no se hacía hace 40 años. Bueno, porque en la actualidad vivimos una crisis climática y entonces las personas que quieren llegar al poder o que buscan encontrar una oportunidad en algún puesto político, pues voltean a ver las necesidades actuales de la sociedad y las toman en cuenta para hacer sus propuestas. Además de poder comprender nuestro escenario histórico, poniendo este ejemplo simple como el proceso electoral, también es posible que nosotros podamos comprender nuestra propia experiencia, saber por qué tal vez nos sentimos muy cómodos, muy bien en ciertos espacios y muy incómodos en otros. Tal vez nos daremos cuenta de que nuestra ideología, nuestra forma de pensar es producto de nuestra educación, de nuestra familia, de nuestros amigos, y entonces yo también he generado gustos, pero aversiones también, y por lo tanto me siento mejor en un sitio que en otro, bajo, no sé, un ambiente con cierto tipo de música que con otra, consumiendo algún alimento en lugar de otro, y así podríamos hacer una lista extensa. Algo que también nos ofrece la imaginación sociológica es poder evaluar nuestro destino en nuestra época. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, si nosotros nos salimos un poquito o nos permitimos observar el grupo social o los grupos sociales con los que interactuamos, la sociedad a la que pertenecemos, es posible que podamos saber cómo me va a ir a mí en el futuro si yo quiero dedicarme a ser escritora. ¿Qué puedo hacer? Observar a los que ya son escritores, saber cómo viven,
No sé si me importa saber cuánto dinero ganan, cuál es su rutina diaria, cómo llegaron a ser escritores y a dedicarse exclusivamente a eso, si el país en el que yo vivo es un lugar ideal para ser escritor, si necesito migrar al extranjero o cuáles son las medidas que debo de tomar para lograr mi objetivo. No se trata de evaluar mi destino en mi época pensando en, como ya sé cómo viven los escritores, ya no quiero hacerlo o me convenzo de hacerlo, sino además poseer información que me permita tal vez rehacer el camino, prepararme más o, claro que sí, encontrar otra vía pues profesional u otro oficio, otro trabajo en el que yo tal vez me sentiría autorrealizada. Algo muy importante es también poder conjugar o poder relacionar la historia y la biografía dentro de una misma época. Es decir, con biografía me refiero a el curso de mi vida o el curso de vida de otras personas en relación con la historia o el momento histórico en el que vivieron. Por ejemplo, existen muchas personas en la historia que han sido revolucionarios, que han sido agentes de cambio, que dentro del momento histórico en el que vivieron se encontraron con condiciones injustas, tal vez de esclavitud, tal vez de explotación laboral, tal vez de segregación racial, y así podríamos hacer una lista muy larga. Pero el que ellos se encontraran en esa situación social, económica, política, que permitió, propició las injusticias, los llevó a observar su realidad, a sentir indignación, a considerar que el cambio era necesario, a iniciar movimientos sociales y entonces darnos cuenta de que si esa persona hubiese vivido en otro momento histórico, posiblemente hubiera sido alguien común y corriente, que viviera su vida, que saliera todos los días a trabajar, que formara una familia. Pero el haber nacido en un lugar en específico, en algún momento de la historia en particular, siendo judío, siendo afroamericano, posiblemente lo llevó o lo empujó a generar una forma de pensar distinta y por lo tanto también una conducta distinta frente al mundo en el que le tocó vivir. Entonces, es importante entender que hay una interrelación entre mi vida, lo que me pasa todos los días, lo que yo hago todos los días, con lo que ocurre a mi alrededor. La imaginación sociológica te lleva a pensar o a observar de forma obligada qué es lo que pasa en mi entorno, de qué manera yo soy producto de lo que pasa en mi entorno, pero también cómo puedo cambiar. Pero, ¿cómo tener una imaginación sociológica? Bueno, las personas debemos de ser capaces de alejarnos de nosotros, en este caso desde un punto de vista alternativo. Cuando nosotros nos salimos de ese grupo social al que pertenecemos, donde existen roles semejantes a los nuestros. Por ejemplo, yo quiero observar la dinámica familiar y yo soy hija y veo a mis hermanos que también son hijos. No basta. El ser relativo también implica que yo pueda observar a mi padre, a mi madre, observar sus conductas, si hay patrones de conducta, si todo el tiempo reaccionan de la misma manera ante la misma situación. A eso se refiere la relatividad, que no solo lo vea como, es que ellos son diferentes, sino tratar de ponerme un poco en sus zapatos, ser empática y reconocer cuál es el motivo por el que se comportan de una o tal manera. En este caso, el poder ser relativos nos va a ayudar a, desde una perspectiva sociológica, poder tener en cuenta todos los elementos que intervienen en un fenómeno social. Es decir, lo que ocurre cuando las personas se agrupan y conviven. ¿Cuál es la lección de hoy? El individuo solo puede comprender su propia experiencia y evaluar su propio destino localizándose a sí mismo en su época, y solo puede conocer sus propias posibilidades en la vida si conoce las de todos los individuos que se hallan en las mismas circunstancias. Espero que esta clase haya sido clara para ti y de tu agrado. Si tienes alguna duda, por favor, deja tus comentarios en esta publicación.